trae sanidad en el nombre de Jesús. Veíamos en nuestra conferencia anterior partiendo de nuestro esquema inicial, donde podemos concretar las dos naturalezas del hombre: la naturaleza física, que incluye el cuerpo físico, el cuerpo psicológico, las funciones psicológicas, pensamientos, emociones y conducta, la forma de vivir dentro del mundo material, y la naturaleza espiritual, con la característica en la cual nos formó Dios a nosotros, porque Él nos hizo a su imagen y semejanza. Y Dios es espíritu, y nosotros en principio, fundamentalmente, somos espíritus. Y ser fundamentalmente espíritu quiere decir, a mi modo de ver, que yo debería vivir pendiente de esta condición mucho más que de la condición física. La condición espiritual es más importante para el hombre que la condición física, porque la condición espiritual, nuestra existencia espiritual, es eterna, mientras que la existencia física tiene un tiempo limitado. Y no solamente tiene un tiempo limitado como pensamos generalmente, que es hasta el momento en que la muerte física nos alcanza, y al cuerpo físico hay que sepultarlo porque va a haber una descomposición, se va a podrir, los gusanos se lo van a comer. No solamente viendo ese límite, sino que teniendo clara concepción, teniendo el criterio real de que el cuerpo físico nuestro, con el cual existimos en el mundo físico, ha dejado de ser muchas veces. Porque en este momento mi cuerpo físico no es el mismo cuerpo físico que tenía cuando nací, ni que tenía a los 5 años, ni a los 15, ni a los 20, ni a los 30, ni a los 40, ni a los 50, no sigo más para que no me descubran. Pero no es el mismo cuerpo físico que tenía a los 70 años. Este es otro cuerpo distinto. El cuerpo físico nuestro se va renovando en el tiempo, y en un tiempo muy breve. La mucosa, esa piel o ese pellejito, como quieran decirle, ese tejido rosadito que se encuentra dentro de la boca, se va renovando cada 3 días. Habrá
otras células. Y las células que yo tenía allí hace una semana ya no están. Han sido renovadas por otras células. La piel, las células de la piel, cada 15 días se van renovando. O sea que la piel, la célula de la piel que yo tenía hace un mes, ya no es la misma. Aquellas ya se murieron. Y así puedo irle contando con una de las que más dura, que son las óseas, las células óseas, cada 3 meses se renuevan. Ya son otras células óseas, las que están en mi hueso. Si yo veo desde ese punto de vista, tengo que entender lo finito de la naturaleza física y tengo que ver la existencia eterna de la naturaleza espiritual, porque tiene una existencia eterna. Fue hecho a imagen y semejanza de Dios y Dios es eterno. Dios no tiene principio ni tiene fin. Nosotros tenemos un comienzo. El momento en cuando Dios nos hizo con el poder de su boca, creó nuestro espíritu, pero a partir de ese momento ya tiene existencia eterna. Quizás por eso es muy conveniente comprender lo que yo he venido diciendo en las conferencias. En las conferencias comenzamos a tener comprensión de nosotros desde que nacimos. Una comprensión que va a pasar desde el momento mismo de existir. Y el mundo nos mira así. Nació el niño y nos toman en cuenta desde nuestro nacimiento. Pero en el vientre mi espíritu estaba completo, con todos los frutos espirituales que Dios le dio, entre los cuales los frutos espirituales, que yo llamo también emociones espirituales, estaba el gozo, la paz, el amor, la piedad, la misericordia, la benignidad, la humildad y una condición exigible por Dios. Dios la exige, que es la capacidad de sujetarnos a Él. Dios graba en nosotros la obligación de sujetarnos. Y sujetarnos a Él quiere decir entrar en mansedumbre. Mansedumbre es una condición de sujeción a Dios. Somos mansos y eso quiere decir sujetos a Dios. Dios exige eso. Estar sujeto a Dios es obedecerle. No obedecerle es transgresión espiritual. Vamos a decirlo de otro modo, es pecado. No obedecer a Dios es pecado. Y si es pecado, eso significa muerte espiritual. Porque el pecado, el pago del pecado es la muerte. Pero muerte quiere decir separación de Dios. Muerte espiritual es separación de Dios. Cuando yo entro en transgresión, desobedeciendo la dirección de Dios, entro en un desacato y produzco separación de Dios, que quiere decir muerte espiritual. Es diferente a la muerte física, porque la muerte física se acabó. La muerte espiritual, Dios en su infinita misericordia,
en su infinita benevolencia, por su infinita dádiva, por su amor infinito, Él resolvió el problema de nuestra muerte espiritual. Nosotros no podemos resolverlo por nosotros mismos, pero Él decidió el perdonarnos y nos puso una condición para ser perdonados: que volvamos a Él. Así de simple. Que volvamos a Él. Nos dio un modelo para volver a Él. Nuestro Padre Celestial comisionó a la segunda persona de la Trinidad Divina, a nuestro Señor Jesucristo. La segunda persona es el Hijo. Nuestro Señor Jesucristo es Dios venido en carne. Y Dios quiere decir que Él es su palabra. La Biblia nos lo explicó sencillamente en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y es importante que tengamos claro lo que dice: en el principio era el Verbo. O sea que en el principio de todo era Dios. Antes de Él no había nada. Él lo hizo todo. En el principio era el Verbo. El Verbo era con Dios, la palabra, y el Verbo era Dios. La palabra de Dios, Él es su palabra. Y la Biblia es la palabra escrita de Dios. Pero nuestro Señor Jesucristo es la palabra de Dios hecha carne, que vino al mundo a cumplir la pena de nosotros para que nosotros pudiéramos ser salvos. Él vino a morir por nosotros en muerte de cruz, la peor de todas las muertes, porque así de ese modo iba a pagar por el precio del pecado del más vil pecador, que lo quiera aceptar a Él en su sacrificio como su Señor, su Redentor. Dicho de otro modo, nuestro Señor Jesucristo es el Cordero de Dios que va a pagar el pecado del mundo. Antes había un cordero que sacrificaban para que con la sangre de ese cordero se pagara el precio del pecado de una persona o de varias. Pero cuando nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz, pagando con su muerte en la cruz, su muerte física, el precio del pecado de la humanidad entera, todo ser humano que lo acepte como Señor y Salvador, Dios le da potestad de ser hecho hijo de Dios. ¿Qué quiere decir? Que lo vuelve a su redil, lo vuelve a su lado, lo vuelve a comunión con Él. Quiere decir, le da vida espiritual. Y le da vida en abundancia. En abundancia quiere decir por una eternidad. Vida eterna. Eso tiene un significado importante que hay que discernirlo. Porque cuando Dios me da vida y vida en abundancia por la aceptación de nuestro Señor Jesucristo como mi Señor y Salvador, el pecado no tiene poder de muerte ya sobre mí. El pecado no puede separarme de Dios. Por una razón sencilla. Bueno, no es sencilla, se ve simple. No es ningún sencilla. Porque la tercera persona de la Trinidad Divina, Dios, Espíritu Santo, hace templo en mi espíritu y ahora está haciendo templo en mi espíritu hasta el final de mis tiempos. Eso es promesa de Cristo. Cristo prometió diciéndonos: a ustedes les conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, le mandaré al Paracleto, al Espíritu Santo. Él le hablará de lo mío. Él
les acompañará hasta el final de los tiempos. El Espíritu Santo, haciendo templo en nuestro espíritu, estará allí hasta el final de mis tiempos físicos. Y cuando mi cuerpo muere, mi espíritu tiene que ir a rendir cuentas al Padre. Y el Espíritu Santo siempre, una vez que hace templo en mi espíritu, me va a rearguir de pecado, me lo va a enseñar. Rearguir es mostrármelo como en un espejo para que yo pueda arrepentirme. Me reargulle de pecado y con gemidos indecibles va al Padre a pedir por mí. Es difícil para alguien comprender esto, porque comprender eso es comprender un misterio, y un misterio no puede ser comprendido. El misterio de la Santísima Trinidad, un solo Dios en tres personas. Estamos en los tiempos, en la dispensación de los tiempos del Espíritu Santo. Ya salimos a la dispensación de los tiempos del Padre, después salimos a la dispensación de los tiempos del Hijo, y ahora estamos en la dispensación de los tiempos del Espíritu Santo. Él nos va a ir guiando, pero nadie podrá apartarme, dice la Biblia, nadie podrá sacarme de las manos de Dios. Si soy hijo de Dios en Cristo Jesús, Dios me adopta como hijo de Él. Soy parte de su familia espiritual. Soy su hijo adoptivo, que tiene los mismos, las mismas prerrogativas del hijo legítimo. Por eso somos coherederos con nuestro Señor Jesucristo de su reino espiritual. Por eso la Biblia nos enseña que tenemos que alcanzar la dimensión y llegar a la estatura de nuestro Señor Jesucristo. Pero muchas personas intentan pensar, intentan creer, intentan enseñar que yo en este cuerpo hecho del polvo de la tierra voy a alcanzar la dimensión de estatura de nuestro Señor Jesucristo. Imposible. Pero cuando mi espíritu va a la presencia de Dios y Dios me mira a través del cuerpo de Cristo, me mira cubierto, limpio con la sangre de Cristo, me mira en mi espíritu en la dimensión de Cristo. Ahora he sido transformado en el varón perfecto por una eternidad. Entiéndanlo. Es importante. Por eso, cuando leemos la carta de los Efesios, nosotros estamos llamados a ser a imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Y lo seremos en ese momento. Ahora estamos esperando el tiempo de que nuestro cuerpo espiritual vaya allá. O sea, que nuestro cuerpo físico deje de existir, muera. Es importante porque en ese momento se va a cumplir la promesa de la coherencia con Cristo. Somos coherederos del reino espiritual, del reino de Dios. Y somos de la familia de Dios. Dijergué mucho para decirle esto que le acabo de decir. Somos de la familia de Dios. Eso es lo que yo le iba a decir al principio. Pero bueno, fue como redondeándose para llegar a la explicación. Somos de la familia de Dios. Somos espíritu. Somos de una familia espiritual. No somos de una familia carnal.
Seremos hermanos o hijos en la sangre o en la célula, en los genes. Pero dejaremos de serlo. Y en macro puedo pensar, en lo grande, puedo pensar que dejaré de serlo al morir en el cuerpo. No, eso es una falacia enseñada por nuestras figuras parentales. Nuestros padres nos agarran. Tú eres mi hijo. Entonces, ¿quién tiene la razón? ¿Nuestros padres físicos o Dios? Porque Dios nos dice que somos su hijo al aceptar a Cristo. Es importante entenderlo. No estoy diciendo que no voy a querer a mis figuras parentales. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que tengo que apartarme por seguir la dirección de Dios. Tenemos modelos bíblicos para crear su pueblo, el pueblo de Dios. Dios le ordenó a Abraham: abandona tu parentela, a su familia de sangre, y echa a andar hasta donde yo te diga, porque voy a formar de ti una familia numerosa para mí. No me toca a mí discernir para ustedes si Abraham se sujetó o no a Dios. Ciertamente la Biblia enseña que él se fue con su hermana y su sobrino. Bueno, alguien puede interpretar si obedeció o no obedeció a Dios, si se fue con la parentela o si la dejó. No me toca a mí discernir eso. Lo que sí me toca discernir y decir es que él, aunque hubiera transgredido, él fue el padre de la fe, en el sentido que él creyó en Dios, pero por debilidades emocionales llevó a su sobrino y a su hermana. Pero él creyó en Dios, en su espíritu, él creyó en Dios, pero tuvo que probarlo. Porque él creyó en Dios, pero por debilidades emocionales le hizo más caso a Sara que a Dios. Porque Dios le dijo: voy a formar de ti y de Sara una familia numerosa. El hijo de la promesa era el hijo de él y de Sara, Isaac. Y de ahí iba a salir su pueblo. Abraham creyó eso. Él lo sabía. Sara no lo creyó. Sara se rió cuando oyó que Dios le dijo a Abraham que iban a formar una familia. Y ella dice: ¿cómo yo voy a tener hijos cuando yo soy una pobre vieja que ya no ve la señal de juventud de la mujer, el periodo menstrual? Y Dios le dice a Sara: ¿por qué te ríes? Y ella se le ocurre decirle a Dios: yo no me estoy riendo. Entonces, bueno, después, pasados los años, Sara, que no creyó, le dice a Abraham: mira, yo estoy muy vieja, ¿por qué no te acercas a la esclava para que tengamos un hijo con la esclava? Abraham tenía fe, pero se acercó a la esclava, porque además tenía una naturaleza física, debilidades físicas.
Pero eso no significó que Dios lo sacó. Dios le dio una promesa. Y 15 años después que naciera el hijo con la esclava, 15 años después nació el hijo con Sara. Ya eran viejitos los dos. Pero Dios cumple su promesa. Es la voluntad activa de Dios. Esta mañana me decía un hermano que la voluntad verdadera de Dios. Y yo le dije, hay que tener cuidado porque Dios tiene una voluntad activa, pero tiene una voluntad permisiva. La voluntad activa de Dios se va a hacer lo que Él dice. Pero la voluntad permisiva, Dios va a permitir que se haga lo que tú decides. Porque Él te dio libre albedrío y dominio propio. Dios no te va a quitar tu libre albedrío ni tu dominio propio, pero la voluntad activa de Él se va a cumplir a pesar de ti. Por eso nosotros tenemos un motivo de vida, un propósito de vida. Dios hizo al hombre con un propósito de vida. Pareciera una cosa del otro mundo, pero es sencillo. Vuelvo a decir, bueno, no sencillo, simple. Bueno, no simple, sencillo. Yo no sé si es sencillo o simple. Sencillo es un anillo, pero no es simple. Uno puede simbolizar cualquier cosa en un anillo. Y es importante. Nosotros fuimos creados, lo dice la palabra de Dios en Efesios, nos lo reafirma Pablo, con un propósito: alabar, adorar y bendecir a Dios. Para la alabanza de su gloria fuimos nosotros hechos. Pero para poder cumplir tenemos que ir al reino de Dios en espíritu por una eternidad, y estaremos todos alabándole y adorándoles. Por eso Él hizo al hombre, por eso hizo a Adán, y venía con Adán a compartir en el Edén. Y la sola presencia de Dios recogía a Adán, y ese recogimiento lo llevaba a adorarlo, a glorificarle por las cosas que le daba. Le dio todo un señorío sobre toda la creación. Los puso a ponerle nombre a todos los animales. Los puso a que se diera cuenta que Él era el Señor de los animales, de toda la creación. Por eso nos hizo a nosotros. Pero para adorarle a Él. Y esto es bien importante tenerlo claro. No vamos a perder nunca la voluntad activa de Dios, es esa. Pero Él puede permitir con su voluntad permisiva que tú en tu libre albedrío decidas buscarlo a Él o apartarte de Él. Si te apartas de Él, tienes una sola posibilidad: el lago de fuego, que fue formado para Satanás y sus demonios, y los hombres que quieran seguirlos a Satanás. Cada quien decide. Como si habíamos transgredido y nos habíamos apartado de Dios, vino Dios en la segunda persona, en la Trinidad Divina, siendo Dios y siendo hombre verdadero, a enseñarnos el modelo, a enseñarnos que Él era Dios, pero que nos amaba hasta el punto que iba a pagar con su vida física el precio de nuestros pecados. Son pecados emocionales, psicológicos. Aquí
Por eso nuestro Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo: si quieres alcanzar el reino de Dios, vuélvete como un niño. ¿Cuál reino de Dios va a alcanzar Nicodemo si se vuelve como un niño? Cuando a Cristo le preguntaron que dónde estaba el reino de Dios, Él dijo: dentro de ustedes. ¿Por qué dentro de ustedes? Pues se lo dijo a sus discípulos. Y dentro de sus discípulos estaba el Espíritu Santo, haciendo templo en ellos. El reino de Dios. Vuélvete como un niño, para que el Espíritu Santo, haciendo templo en nosotros, estamos en el reino de Dios. Ya. El Espíritu Santo son las arras de la promesa. Ya se está cumpliendo en Él o con Él, en nuestro espíritu, las arras de la promesa, esperando, pues somos coherederos, pero para eso tiene que haber un muerto para poder herencia. Entonces, esperando que mi cuerpo muera para que mi espíritu vaya allá. Entonces, cuando mi cuerpo muere, la herencia se va a cumplir. Me van a dar mi herencia espiritual. Entonces, es importante lo que estoy diciendo. Es como, ¿cómo me doy cuenta que tengo que salir de aquí para acá? Por eso nuestro Señor Jesucristo dijo: mi pueblo se pierde porque no conoce mi palabra. ¿Y cómo la va a conocer si no hay quien se la enseñe? Señores, estoy hablando de palabra de vida. Estoy hablando de existencia eterna. No estoy hablando de leguleyismo. No estoy hablando de fariseísmo. No estoy hablando de vanagloria del mundo. El que se hace amigo del mundo y de su vanagloria se hace enemigo de Dios. Eso lo dice la palabra de Dios. No es enseñarle a vivir en el mundo conforme al mundo quiere. Yo tengo que enseñarle a vivir en el mundo conforme Dios quiere. Y es importante eso que estoy diciendo. Cristo lo dijo: mi pueblo se pierde porque no conoce mi palabra. ¿Y cómo la va a conocer si no hay quien se les enseñe? Por eso Él vino a enseñarla. Y enseñándola, pagó con su muerte en la cruz el precio de nuestra salvación. Nuestra redención. Redención de pecado. No es el fariseísmo del mundo. No es complacer al mundo. Es complacer a Dios. Tenemos otro modelo que nos dio nuestro Señor Jesucristo. Bien tempranito nos los dio. Quiero decir, bien muchachito. Cuando tenía 12 años, se perdió 3 días. La mamá ni se dio cuenta. Bueno, sí se dio cuenta a los 3 días. Eso quiere decir que no estaba muy pendiente de lo que estaba pasando con él. Se dio cuenta a los 3 días y comenzó a buscarlo. Claro que lo quiere, pero su naturaleza psicológica, que yo lo he dicho muchas veces, su naturaleza adánica, emociones adánicas, distintas a las emociones espirituales de Dios, frutos espirituales. Cuando ella se da cuenta, comienza a buscarlo y se devuelve y lo encuentra en el templo, hablando con los maestros de la ley. Y cuando él se devuelve, ella se devuelve, se vienen a buscarlo y lo encuentran en el templo, hablando con los maestros de la ley, le dice, reclamándole: ¿por qué nos haces esto? Como desesperada, ¿por qué nos haces esto? Te andamos buscando. Claro que nuestro Señor Jesucristo era un niño de 12 años. Ella le podía hablar así.
ella sentía que ella era su mamá. Pero Cristo le responde, óiganlo. Por lo menos la versión de la Reina Valera lo dice. Y ella dice, la versión de la Reina Valera dice lo que dicen los originales. No está camufleado. Dicen los originales lo que dice ella. Cristo le dice, mujer. Yo no sé por qué los originales dicen eso. Él dijo, mujer, tú sabes que en las cosas de mi Padre yo tengo que estar. Ella sabía que él tenía que estar en las cosas de su Padre, porque para eso él vino. A eso él vino al mundo. Tú sabes que en las cosas de mi Padre yo tengo que estar. Le dio un modelo de decirle claramente que su Padre es Dios y que él tenía que estar en las cosas del Espíritu más que en las cosas de la carne, y que él tenía que dar más obediencia a su Padre espiritual que a su Padre carnal. Quiero decir, a mí no me gusta decir la palabra carnal, su Padre de la sangre. Es importante entenderlo. Él se encarnó en la Virgen, pero él era Dios, y al encarnarse en la Virgen, él siguió siendo verdaderamente Dios y también comenzó a ser verdaderamente hombre. Pero el hombre tenía que morir. Cuando en Getsemaní él ve que tiene que tomar la copa de dolor donde estaba el pecado del mundo, se desespera, porque él que no conoció pecado, él que era puro, tenía que tomar la copa de dolor donde está el pecado del mundo. Se desespera, sudó sangre, clamó al Padre, Padre, si es posible, aparta de mí esta copa de dolor. Pero dijo, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Porque él siempre hizo la voluntad del Padre. Esa es la diferencia de nosotros. La voluntad del Padre era que él tenía que venir a lo que él vino, a morir por la humanidad entera. La voluntad de él era que él no quería tomarse la copa donde está el pecado del mundo. Él era puro, y al tomarla, él que era puro iba a ser hecho pecado. Él que no conoció pecado iba a entrar en maldición, porque la maldición es muerte espiritual. Sudó sangre. Pareciera como que si Dios no le estaba escuchando. Señores, a nuestro Señor Jesucristo, a la segunda persona de la Trinidad Divina, pareciera que Él no lo estaba escuchando. Pero la voluntad activa era que Él tenía que venir a morir por la redención del cuerpo de todo pecador. Pero Cristo, en su libre albedrío y en su dominio propio, le dice, Padre, si es posible, aparta de mí esta copa. Pero en su libre albedrío, porque era verdaderamente Dios y era verdaderamente hombre, dijo, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. La voluntad activa de Dios. Esto es bien importante. Nosotros tenemos un modelo de Dios para podernos salir como Él se salió de la idolatría que la Virgen le quiso hacer. Porque cuando la Virgen lo invita, le reclama, y Él le dice, mujer, tú sabes que en la cosa de mi Padre yo tengo que estar, no aceptó.
Si él acepta la dirección de ella, en ese momento está incumpliendo la dirección de Dios. Está idolatrando. Eso lo hacemos nosotros porque no tenemos otro chance. Por eso la Biblia nos dice, el impío es apartado desde el vientre. ¿Por qué? Porque nosotros buscamos en la mamadita linda la necesidad que tenemos de reconocimiento, de amor. Porque aquí en el vientre todo el amor se está dando directamente por Dios. Es una relación personal con Dios que tenemos en el vientre. Él está tejiendo mis entrañas, mis emociones espirituales. Y al nacer, yo tengo asociada a mi mamá con lo quien me daba dentro todo. Hay una asociación. Eso lo expliqué yo hace tiempo. Ya posteriormente voy a dar un taller y probablemente explicaré de nuevo esa asociación. Cómo el niño percibe a su mamá como que ya la conoce. Cuando él nace, él la conoce. Y hay demostraciones científicas de ese conocimiento. Yo se lo he dicho en muchas otras conferencias. Si ven en la página YouTube, en YouTube le ponen en minúscula de R. Belmonte, muchas conferencias van a aparecer. Busquen en la página, en internet, YouTube, de R. Belmonte. De R. Belmonte en minúscula y pegado. Ya la conferencia de la semana pasada ya está en la página. Me gustó mucho esa conferencia. Yo tenía que continuarla, pero bueno, me volví a ir para atrás. Bueno, lo importante es que nos enseñó Jesucristo que es más importante obedecer a Dios que obedecer a otros. Después hubo otro modelo que alguno podría pensar que es una rebeldía, como alguien podría pensar que una rebeldía a los 12 años. Después a los 30 años están en la boda de Canaán y viene la Virgen. Óiganme esto, se acabó el vino y viene a decirle a Jesús, porque ella sabía quién era Jesús, ella sabía que era Dios. Toda la vida supo que era Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu se lo dijo, el Espíritu Santo, que lo que en el vientre estaba era de Dios. De Dios es, del Espíritu Santo es. Ella sabía que había concebido de Dios. Y como Dios tiene propósito y tiene cómo dirigir y ayudar, de alguna manera la llevó a que se la prima para que el niño que tenía la prima en el vientre, Juan el Bautista, se movilizara con la presencia de lo que tenía la Virgen María en el vientre. Y ahí está en la oración en la Biblia, véanla, de la Magnífica. Es importante entender lo que le estoy diciendo. A los 30 años, la Virgen viene y le dice, se acabó el vino, haz algo. En la boda de Canaán. Y Jesús le responde, otra vez, con lo que cualquiera puede creer que es impertinencia. Le dice, mujer, a ti y a mí, ¿qué nos trae eso? Como decir, ese no es tu problema, no es mi problema. Ese problema es el novio que no compró suficiente vino. Pero de todos modos, Jesús le dice a los mesoneros, traigan unas tinajas con agua. Los tipos se craquean porque ellos están hablando con un hombre llamado Jesús.
Y se confunden. ¿Para qué vamos a tener una tinaja con agua para acá? Y la Virgen le dice algo que es lapidario para todo el mundo en este tiempo. La Virgen le dice: hagan lo que Él manda. Hagan lo que Él manda. Y ellos le obedecieron a la Virgen y no le obedecieron a Cristo. Ellos hicieron lo que Cristo mandaba, porque la Virgen les dijo: hagan lo que Él manda. Entonces ellos trajeron la tinaja con agua. Y al traerla de una vez, Cristo les dice, sin abrirla, sin verla, llévensela al maestro de sala. Los tipos se vuelven a craquear. ¿Cómo que esta tinaja de agua se la vamos a llevar al maestro de sala? Pero ya la Virgen le había dicho: hagan lo que Él manda. Se la llevaron. Y cuando el tipo destapa las tinajas, encuentra que es el mejor vino. Ahí todo el mundo, me imagino, de los mesoneros que llevaron las tinajas, se quedarían: bueno, ¿de dónde salió esto? Y comenzaron a creer que realmente había poder en Cristo. Pero Él hizo eso no para que ellos vieran el poder de Él, no para que complaciera a la Virgen. Él lo hizo para que sus discípulos vieran que Él era Dios y aumentaran su fe. Él necesitaba la fe de los discípulos, porque con los discípulos Él iba a evangelizar al mundo. ¿Me están comprendiendo eso? Entonces, son modelos de vida que deberíamos aprender. Tenemos que salir de la naturaleza adánica para venir a la naturaleza espiritual. Yo le estaba diciendo en la conferencia pasada que en la naturaleza adánica vemos tres modelos de padres enfermantes. Enfermante, ¿por qué? Porque me enseñan a vivir en el mundo como perdedores o como ganadores. A vivir en el mundo, repito, como perdedores o como ganadores. El que vive como perdedor ya es un perdedor. El modelo es de no crecer. Y no crecer con emociones de tristeza, de confusión, de inadecuación, de miedo, de depresión. Con una carencia de confianza en sí mismo. Aprendiendo a ser un niño sumiso. Que no puedo por mí mismo. Que necesito tener un padre conductor, manipulador, sobreprotector, para sentirme bien, porque así me fabricó ese padre, en lo emocional, mi naturaleza adánica, de perdedor, o un padre conductor, desafectivo, abandonante. El solo hecho de ser abandonante es un maltratador y es desafectivo. Las emociones que me enseña a tener es incapacidad, es desesperación, es depresión total, es sensación de abandono. Me lleva al deseo de morir. No hay motivación en la vida. Me lleva a pensar, es mejor morirse, porque me hacen sentir que no soy querido ni por lo que soy ni por lo que hago.
El Padre sobreprotector me invita a sentir que no soy querido por lo que hago, pero soy querido por lo que soy. O sea, soy su hijo, me quiere porque soy su hijo. No tengo que aprender nada. No tengo que ser importante. No tengo que crecer. Y todo padre tiene la obligación de dirigir su hijo al crecimiento. Y el crecimiento quiere decir a independizarse. Independizarse quiere decir poder tener una estructura capaz de multiplicarse, o sea, de continuarse, o sea, de trascender, de formar una familia. Entonces, si no hay crecimiento, ¿cómo voy a tener a nadie que dependa de mí? El otro modelo, que es el de ganador, que me lo da un padre conductor, exigente, también desafectivo. Es conductor y es exigente, me obliga a crecer, pero es desafectivo. ¿Qué quiere decir que es desafectivo? Que no da amor. El conductor abandonante, maltratador, es desafectivo porque es abandonante. Pero el conductor manipulador, sobreprotector, es un afectivo inadecuado porque me enseña a no crecer, para tenerme sujeto a él, para tenerme simbiotizado con él, dependiente emocionalmente de él, para no alejarme. Y si por esas cosas de la vida se me ocurre alejarme, les voy a decir algo que no lo he clarificado en otra conferencia. Cuando digo que es conducido o es formado para no alejarse, es como que la película de mi vida, el argumento de mi vida, el argumento de mi película, tiene el significado, el sentido de que tengo que estar siempre acompañándole a él. Es un argumento de fracaso, fracaso de vida. Es un argumento de soledad. Porque si siempre tengo que estar acompañando a él, ok, me quedé allí. Y cuando se muera, ¿con quién me quedo? Y si yo rebeldemente me voy a buscar compañía, voy a buscar lo que debo encontrar para cumplir el argumento, el que no me sirva, para poderme quedar solo. O voy a conseguir uno que me sirve, pero le meto el dedo en el ojo para que se vaya, para poderme quedar solo. Porque yo tengo una dirección argumental de vida, que es la soledad, el fracaso. Lo hemos dicho en otra conferencia, es un mandato: no me abandones, un argumento de soledad. En cambio, el conductor desafectivo agresivo me obliga a crecer, a ganar. Ojo, es egoísta. Entonces, si me obliga a ganar, no es para mí, es para él. ¿Qué quiere decir eso? Si él me obliga a ganar, es porque él quiere sentirse orgulloso de su hijo. Su emoción fundamental es el orgullo. Entonces, para sentirme orgulloso de él, él tiene que ganar. Él tiene que crecer. Él tiene que ser importante. Pero para ganar en la vida hay que tener una energía muy fuerte. Donde hay un ganador,
existe un perdedor al lado. Entonces el que va a ganar es el más fuerte, el que tenga más energía, a veces el que tiene más rabia, a veces el que tiene más odio, a veces el que tiene más ira. Son emociones características: rabia, odio, ira. Necesidad de ganar, triunfo maligno. ¿Por qué digo triunfo maligno? Porque para que yo gane, triunfe, otro tiene que perder. Eso no es lo que Dios quiere. Dios me mandó a servir. Y para que yo gane, el otro debe ganar. Nada más ni nada menos que ganar en su espíritu. Cuando digo nada más ni nada menos que ganar en su espíritu, me estoy refiriendo que voy a ayudarlo a crecer para que su espíritu pueda ser más de Dios. Porque el verdadero éxito de la vida está en relación al espíritu, a la vida espiritual, que es una vida por una eternidad. Entonces, es importante entender que los tres modelos me están llevando a algo que es distinto a lo que Dios establece. Y el mejor de esos modelos, un padre llamado en algunas teorías psicológicas